Yo quiero saludarte. Estás quizás escuchando esta grabación y lejos del Día del Padre seguramente, o no, pero quiero que Dios hable a tu vida también hoy, como Padre, a tu corazón. En estos días que justo tuve que viajar a Buenos Aires y en una vidriera decía Día de las Paternidades. Vieron que ahora nos encanta cambiar los nombres, ¿no? Porque, por ejemplo, ya no es más Día de la Raza, ahora es Día de la Diversidad Cultural. ¿Viste? Tampoco es más el día de, no sé, bueno, han cambiado todos los días, qué sé yo. Yo ya no sé, como a duras penas uno sabe lo que está festejando y encima le cambian el nombre. Pero está el Día de las Paternidades, ¿no? Y yo me puse a pensar, ya no saben qué hacer para borrar el nombre de padre, porque les molesta, ¿no? Porque es más, la llaman a esta sociedad patriarcal, ¿no? El concepto de patria, que deriva de pater, padre, está tendiendo a ser borrada de nuestro léxico, ¿no? Como si realmente padre fuera mala palabra. Del mismo modo que el hecho de que haya malos médicos no anula la medicina, que haya habido malos padres no anula el concepto de paternidad. Pero parece que sí, parece que sí. Y me quedé pensando en esto de las paternidades, ¿no? Y vi que en la palabra de Dios, Dios es un Dios de paternidades. Y no aparece como una única figura, en un único concepto de padre, sino que aparece padre de, ¿no? Y en este padre de, me puse a buscar, y hay varias expresiones que dice que Dios es padre de algo. No solo padre de hijos, que es lógico, sino padre de. Porque uno puede ser padre de hijos, es lo normal, cuando uno es padre de hijos, pero a San Martín lo llamamos padre de la patria, ¿no? Y padre no solo significa aquel que engendra biológicamente, sino que el concepto de padre es un concepto mucho más amplio, ¿no? Cuando, por ejemplo, en Estados Unidos se habla de los que fundaron el país, se habla de los padres fundadores, ¿no? Y este concepto de padre, de fuente, este concepto de origen, este concepto de raíz, es todo lo que incluye esta palabra muy grande que es padre. Una palabra muy grande. Y elegí 4 que quiero a modo de devocional y de reflexión llevarles esta mañana en cuanto a paternidades de Dios, ¿no? Paternidades inusuales de Dios, ¿no? Las paternidades de Dios. Te invito a ir a Santiago 1:17 y vamos a ver los padres de en esta mañana. ¿Por qué les llamo paternidades inusuales? Porque no está hablando de Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es lógico. La Biblia dice, Padre de nuestro Señor Jesucristo. O Padre nuestro, es lógico. Esa es una paternidad esperable, porque hay hijos de por medio. Pero Dios es Padre de otras cosas también. Mirá lo que dice Santiago 1:17 en la RB60. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahí lo tienen, lo voy a leer de nuevo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué es esto de Padre de las luces? Para traer claridad sobre esto, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice, toda buena dádiva y toda perfecta bendición descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y quien no cambia ni se mueve como las sombras. No sé si ahí lo puse, ahí está en RB60, pero porque así le pedí a Juan Manuel que lo proyecte, porque me gustaba este concepto de Padre de las luces. Pero la idea acá es el Padre de las lumbreras, o sea, Padre del sol y Padre de la luna, literalmente, ¿no? En una sociedad donde se endiosaban al sol y a la luna, la Biblia dice
que en realidad, ya en esta época lo decía, son lumbreras, son lámparas sofisticadas, poderosas, pero lámparas nada más, no tienen entidad. Él es el Padre, Él es el Creador, Él es el origen de toda otra forma de luz. Y son interesantes las palabras acá, dice que no cambia ni se mueve, no hay mudanza ni sombra de variación. Ahí la palabra mudanza está hablando de los cambios en la posición de los astros. Esta semana, no sé si ustedes observaron, que Venus estaba muy pegada a la Luna. ¿Lo vieron? Estaba bárbara la imagen. Era el planeta Venus, que estaba pegado, no era una estrella, porque se ven iguales, pero estaba el planeta Venus pegada a la Luna. Eso no pasa siempre, porque los astros se mueven. Esa mudanza que usa acá el autor de Santiago es la palabra que justamente se utiliza para el movimiento de los astros en el cielo. Y cuando dice sombra de variación, se refiere a las sombras que van rotando, por ejemplo, que hacen que la luna vaya cambiando en sus fases, ¿no? Que esté a veces llena, a veces menguante, a veces creciente y a veces luna nueva donde no la vemos, ¿no? Donde todo lo que le da el sol está del otro lado y nosotros vemos el lado oscuro de la luna. Pero quiere decir acá Santiago que todos estos cambios que nosotros vemos alrededor no son cambios que afecten a Dios, ¿no? Él es el Padre de las luces. Toda fuente de luz, toda fuente de bendición, toda fuente de verdad nace en Dios. Y en eso no cambia Él. No hay mudanza. No cambia como los astros, ni cambia como la luna en sus sombras. En Él no hay cambios. Y qué bueno saber que nosotros tenemos un Padre que no cambia, ¿no? Vivimos una sociedad donde lamentablemente los cambios suelen ser para mal y avanzan en el perjuicio de la niñez. Nosotros tenemos un Padre que no cambia, un Padre que permanece constante, un Padre que siempre es el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Y es el Padre de las luces, es el Padre de toda luz, de todo lo que nosotros necesitamos para ver, de todo lo que nosotros necesitamos para guiarnos, ¿no? Las lumbreras que Dios puso, el sol y la luna, son justamente para que nosotros podamos ver. Porque Dios creó fuentes de luz que nuestros ojos pudieran percibir. Porque hay otras fuentes de luz que nuestros ojos no perciben. Pero la luz que emite el sol, hay un segmento de esa radiación que se llama el espectro visible y es lo que vemos nosotros. Dios creó para que nosotros podamos ver esas lumbreras. Pero Él es el que trae luz a nuestros ojos espirituales. Y te hago esta pregunta y me la hago a mí porque insisto que esto pretende un enfoque devocional. ¿Estamos buscando a nuestro Padre para que nos traiga luz? ¿En quién obtenemos la guía para lo que vamos a hacer? ¿No? A mí me preocupa cuando mis hijas se ponen a estudiar con poca luz. Mi viejo lo hacía conmigo también. Tenés poca luz. ¿Viste? Los padres que somos medio grandes hinchamos con eso. Si hay adolescentes acá que se ríen es porque el padre lo hincha con el tema. Está leyendo con poca luz y le meten una lámpara y el chico queda cegado como, ¿vieron cuando están cazando a las perdices? Que la verdad, con los reflectores del auto así quedó porque le puso una luz que lo encegueció. ¿No? Porque no, ¿cómo vas a leer sin luz? Pero a veces nosotros intentamos decidir nuestro camino sin acudir al Padre de las luces, ¿no? Y andamos como a tientas, ¿vio? Cuando se corta la luz de golpe y uno anda así y no acudimos al Padre de las luces. Qué bueno que vos en esta mañana, en este Día del Padre, te preguntes, ¿estamos acudiendo a nuestro Padre Celestial para tener luz en lo que vamos a hacer? Qué bueno es cuando un hijo consulta al Padre, ¿no? Cómo nos gusta cuando un hijo nos pregunta, che, pa, che, ma, acá esto, ¿cómo es? ¿No? En lugar de preguntarle a la IA o preguntarle a un amigo, qué bueno que todavía acuda a nosotros para que podamos dar. Y qué bueno es cuando uno le puede traer luz a un hijo. Mirá, esto es lo que tenés que hacer. Qué importante cuando el padre trae luz a su hijo y le da un consejo
sabio, le clarifica el camino, ¿no? Como cuando uno entra en esas autopistas donde hay luz, uno dice, qué alivio, veo todo lo que hay delante, ¿no? Qué bueno cuando uno le puede alumbrar a un hijo, a un sobrino, a un nieto, alumbrarle el camino, ser también padre de luz en eso. Pero a veces nosotros no acudimos al Padre de las luces y andamos a tientas, ¿no? La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice el Salmo 119. Pero a veces no prendemos esas luces y entonces andamos y nos llevamos puesto el guardarrail, nos llevamos puesto el auto de adelante, no vemos, chocamos en la vida. ¿Y cuántos choques hemos tenido en nuestra vida por no acudir al Padre de las luces? Qué bueno que en este Día del Padre vos tomes la decisión de pedirle a Dios que alumbre tu camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y una luz a mi camino. El Padre de las luces es el que no muda, no cambia, no tiene variación y puede realmente darle a tu camino un sentido claro, diáfano, ¿no? Qué bueno es cuando uno tiene que viajar, cuando puede viajar de día, ¿no? Cuando puede ver que el camino está despejado. ¿Cómo nos asusta viajar con niebla, ¿no? Creo que es la peor situación, de niebla y de noche, porque es cuando uno menos ve. Pero cuando el camino está despejado, uno se distiende y maneja tranquilo. Teniendo al Padre de las luces, ¿por qué no acudís? Seguramente estás enfrentando algún dilema laboral, económico, familiar, sentimental, de alguna índole. ¿Estás acudiendo al Padre de las luces? ¿Estás yendo realmente a Él y decirle, mira, Señor, poné luz en esto? Dice la Biblia que lo dice el propio apóstol Santiago también, que si tenemos falta de sabiduría, se la podemos pedir a Dios, el cual nos la va a dar. Dice la Biblia, en abundancia y sin reprocharnos nada, al contrario. Eso dice el apóstol Santiago en el capítulo 1. Entonces, qué bueno que vos digas, che, no entiendo cómo es, pero es más fácil acudir a un montón de cosas, es más fácil consultar a la inteligencia artificial, es más fácil buscar a un amigo, ¿no? Que decir, bueno, voy al Padre de las luces. Vamos a avanzar un cachito más. Mirá lo que dice 2 Corintios 1. 2 Corintios 1, 3 y 4. También en la RB60 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, ¿no? Y es interesante que el apóstol Pablo arranca así su segunda carta. La segunda carta a los Corintios es una carta donde Pablo abre su corazón. Él viene de pasar muchas pruebas, muchas situaciones, lo dice ahí en el capítulo 1, y es una carta donde Pablo habla desde el dolor, desde la angustia, desde la prueba, desde la preocupación. Él ahí va a decir, somos como una vasija de barro que esconde un gran tesoro. Ahí va a decir, este hombre exterior se va desgastando. Ahí va a decir, este cuerpo tiene tribulaciones, cosas, pero Dios se glorifica. Él va a decir muchas cosas importantes en 2 Corintios sobre la fragilidad del envase humano y lo eterno que Dios puso en nosotros. Y por eso él arranca así su carta. En su tercer versículo nomás, después de saludar, él arranca así su carta. 1:3 de 2 Corintios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Padre de misericordia. Dios no es solo Padre de las luces, es Padre de misericordias. Quiere decir que toda fuente de misericordia nace en Dios. Misericordia es una palabra muy interesante, porque viene de miseria y cordia viene de cardios, del corazón. Es una unión de dos términos griegos que significa el corazón volcado hacia la miseria. Es lo que nos decía Esteban acá. Es lo que se intenta hacer los miércoles acá con Jesús en las calles. Es el corazón volcado hacia la miseria humana, no la económica solamente, sino la miseria humana. La misericordia es el corazón volcado hacia ahí. Y Dios es Padre de esto. Por lo tanto, todo aquel que trabaja en misericordia está muy cerca del corazón de Dios, ¿no? Realmente es lo que Dios quiere, que nos movamos
a misericordia, ¿no? Por ejemplo, es interesante que Senda de Vida justamente tiene un ministerio que empezó incluso después que DEC, pero ellos en lugar de llamarlo, perdón, no que DEC, que JEC, que Jesús en las calles, y ellos lo llaman Movidos a Misericordia al ministerio. Y es interesante también ese nombre, porque somos movidos a misericordia, como dice la palabra, movidos, movilizados hacia la misericordia. Y Dios es Padre de misericordia. Y Pablo lo está diciendo desde su realidad, ¿eh? Él está mirando la tomografía de su propia vida y dice, che, acá Dios nos tiene una misericordia bárbara, ¿eh? Porque dice la Biblia que ahí en el mismo capítulo 1, Pablo dice, estuve al borde de la muerte para que aprenda a no confiar en mí mismo. Guapa, lo podés leer ahí, capítulo 1 de 2 Corintios. Dios le dio una lección, porque como decíamos al principio, Dios a veces nos pone lecciones bravas, porque a veces es la única manera de enderezarnos al camino. Y Pablo dice, yo estuve al borde de la muerte para que aprenda a no confiar en mí mismo. Fíjense cómo Dios midió la gravedad de la situación en Pablo para que lo puso al borde de la muerte para darle una lección así. Se ve que el Señor consideraba clave que Pablo entendiera esto. Y Pablo dice que lo entendió. Pero Dios tuvo misericordia. ¿Por qué? Porque Él le iba a decir que estuvieron en naufragios y que lo apedrearon y un montón de cosas. Pero Dios mostró su misericordia. Y qué bueno que tenemos un Padre que es un Padre de misericordia, ¿no? La humanidad ha pasado por distintas formas de paternidad, pero hubo una época donde la paternidad era sin misericordia, ¿no? Los hijos sufrían la violencia, sufrían el abuso de autoridad, ¿no? La soledad, la incomprensión, el padre ausente, en la casa pero ausente, un padre que no estaba. Lamentablemente, si el jueves que estuvieron los hermanos allí en Restaurando Vidas, a mí que he ido ya varias veces, y uno empieza a hablar con todos los que están ahí, personas en situación de calle o los que vienen acá los jueves, hay un patrón común en todos ellos. La ausencia física, emocional o espiritual de la figura paterna. Hay orfandad, ¿no? Y la misericordia, el corazón vuelto hacia aquel que le falta, es un poco reflejar lo que Dios hace con nosotros. Vamos a avanzar un poquito más. Hebreos 12:9. Hablamos de Padre de las luces, Padre de la misericordia, pero mirá lo que dice Hebreos 12:9, hablando ya también de los padres biológicos. Teníamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Pablo dice, los padres terrenales nos disciplinaban. Y en ese momento la disciplina generalmente era física. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor, dice el autor de Hebreos, al Padre de los Espíritus? Fíjense que acá lo llama Padre de los Espíritus, ¿no? Padre de las luces, Padre de la misericordia, Padre de los Espíritus. Y cuando hablamos de Padre dijimos fuente de toda vida espiritual. Dios es sobre todo fuente de tu vida espiritual. No hay desarrollo de vida espiritual, es obvio lo que digo, no hay desarrollo de vida espiritual desconectado de la fuente. Del mismo modo que si cortáramos la fuente de suministro, si bajamos la térmica de ingreso, automáticamente se apagan todas las luces, se apaga el sonido, se apaga todo. Porque todo esto que tenemos acá, aún la calefacción, en este momento está dependiendo de una fuente de suministro. Y Dios es la fuente, es el Padre de los espíritus, es el Padre de toda acción espiritual. Y aunque esto es obvio lo que digo, acá dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus? Y en este contexto está hablando de obediencia, ¿no? Y es una de las cosas que hoy más está en juego en nuestra sociedad. Vivimos en una sociedad desobediente. La obediencia está mal vista, sobre todo en un país como el nuestro, donde obediencia estuvo asociado a cuestiones políticas, militares y un montón, cual puede hacer lo que quiera, ¿no? Y en este concepto de libertad,
malentendida, donde todo puede hacer, cada cual puede hacer lo que quiere, como quiere y cuando quiere. En este mal concepto, la obediencia es una invitada desagradable. No queremos invitar a la obediencia a nuestra vida. Hay un espíritu de rebelión, que es el espíritu del diablo. La rebelión está ligada al espíritu diabólico, ¿no? La rebelión es propia del diablo, porque su pecado en realidad, fue de rebelión. Entonces, Padre de los espíritus es el espíritu de obediencia. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? ¿Cómo está mi obediencia al Padre? ¿No? Creo que todos tenemos historia para contar de desobediencia a nuestro Padre, ¿no? Podríamos hacer dulce, ¿eh? ¿Cuántas veces hemos desobedecido de chicos, de no tan chicos? ¿Cuántas veces hemos desobedecido, ¿no? La desobediencia. La Biblia dice que la rebeldía está ligada al corazón del muchacho. O sea, el hombre es rebelde de fábrica y por lo tanto, cuando empieza a definir su personalidad, cosa que pasa en la adolescencia, la rebeldía es innata, es natural. Nos rebelamos, ¿no? Nosotros tendemos a pensar que toda la figura de paternidad, cuando somos adolescentes, es algo que está en decadencia. Hay una frase que yo cito siempre de Mark Twain, que me encanta, el autor de David Copperfield y Tom Sawyer, y bueno, el famoso autor norteamericano. Y él decía lo siguiente, Mark Twain: cuando yo era adolescente creía que mi padre era un caso perdido. Cuando ya fui joven me di cuenta, para mi sorpresa, que él había hecho progresos. O sea, el padre nunca cambió. El que cambió fue él. Repito la frase: cuando yo era adolescente creí que mi papá era un caso perdido. Pero cuando ya fui joven me di cuenta, para mi sorpresa, que él había hecho progresos. En realidad, el padre fue siempre el mismo. El que cambió su perspectiva fue él. Que de adolescente a joven se dio cuenta que, pucha, el viejo no estaba tan errado como yo creía que estaba, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa esto? Para después terminar nosotros replicando en nuestros hijos lo mismo que el padre hacía en nosotros. Y nos enojamos porque ellos no hacen lo que nosotros les decimos que hagamos, cuando somos plenamente conscientes que nosotros tampoco lo hacíamos cuando nos decían que lo hagamos, ¿o no? Pero esa es nuestra realidad, es la realidad del ser humano. Pero cuando acá habla de la obediencia, habla de quitar de nosotros el corazón rebelde. Y de nuevo, en este Día del Padre, ¿cómo está nuestra obediencia? ¿Cómo está mi obediencia al Padre? Qué bueno que vos puedas en este día, entendiendo que Dios es un Padre de las luces, que alumbra tu realidad, es un Padre de los espíritus, que es la fuente de toda tu vida espiritual, entender que no hay vida espiritual posible en desobediencia. Es así. Entonces nosotros tenemos que identificar, yo tengo que identificar mis focos de desobediencia, porque eso está directamente relacionado a mi falta de crecimiento. Es así. Es como el globo aerostático. Yo le puedo meter fuego de abajo todo lo que quiera, pero mientras no corte la soga que lo tiene unido al piso, el globo no va a subir, por más fuego que yo le meta de abajo. Y yo le puedo meter fuego de abajo a mi vida espiritual, fuego, y levitar en una reunión de adoración, pero si hay una soga que se llama desobediencia, que mata al suelo, buenas noches Bariloche, no subo más que eso. No subo más que eso. La desobediencia es la primera causa de falta de éxito, de fracaso en la vida espiritual. Porque no nos olvidemos que el primer pecado fue un pecado de desobediencia. Y el segundo pecado también fue un pecado de desobediencia. De este árbol no, bueno, voy como de ese justamente. El pecado de desobediencia, la rebelión, forma parte del espíritu humano, ¿no? Caído. Entonces, ¿cuál es el foco de desobediencia? Qué bueno que yo identifique en qué estoy siendo desobediente, porque todos somos desobedientes. Lo importante es identificarlo, porque generalmente lo mimetizamos y lo cubrimos con un montón de coreografía para decir, bueno, no, en realidad no soy desobediente, porque es mi naturaleza, yo soy así, mi viejo era así, a mí me formaron. Y empezamos con todas las excusas propias de Adán, la mujer que me diste, y Eva, y no, pero la serpiente me engañó. Siempre pateamos la pelota hacia el que está antes, ¿no? Me acuerdo que
Nos decía un pintor que hacía la última, la terminación de obra en una casa, nos decía lo siguiente: es bueno ser pintor el último, porque yo tengo la posibilidad de echarle la culpa a todos los que vinieron antes. Al que levantó la pared que lo hizo mal, al que puso el cimiento que le erró, al otro que tiró mal la plomada, al electricista que dejó fuera. Yo tengo la posibilidad, pero en cambio, el que está antes no puede echarle la culpa. Yo que entro último a la obra le echo la culpa a todos los demás. Y entonces la transferencia de responsabilidad no nos ayuda a identificar nuestras áreas de desobediencia. ¿Por qué no obedecemos mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? El Padre de los Espíritus, Él quiere ser Padre de nuestra más profunda vida espiritual. Y por último, algo que es más conmovedor que todo lo demás, miren lo que dice el Salmo 68, 5 y 6. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Me encanta esa frase. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Dios es Padre de huérfanos, ¿no? Padre de huérfanos. Porque dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. El huérfano y la viuda tienen algo en común: la desaparición de la figura masculina, ¿no? Dios toma ese rol de decir, yo voy a cubrir esa ausencia. Quizás no hubo padre en tu vida, puede ser, o lo hubo y no estuvo, o fue una figura mala, un mal ejemplo para vos. Y ese espíritu de orfandad que hoy habita en la humanidad, porque en realidad el espíritu más fuerte que gobierna a esta sociedad y la lleva hacia el caos es el espíritu de orfandad. Yo no tengo temor a decir que este es el espíritu más fuerte que domina hoy a esta sociedad sin Dios, el espíritu de orfandad, porque nosotros necesitamos la figura protectora, necesitamos, el padre ejerce esa figura protectora en la familia, y cuando esa figura protectora no está, automáticamente se produce una carencia que se va a expresar de múltiples maneras, pero todas son adaptaciones patológicas a esa ausencia primaria que es la figura de fuente y protección, ¿no? El hombre, vos varón en tu casa, no sos una figura autoritaria, tenés que ser una figura de protección, de cobertura. Cuando la Biblia dice que el hombre es la cabeza del hogar, kefalé, que es de donde viene cefalea, dolor de cabeza, kefalé es cabeza, pero cabeza en griego es el concepto de protección, de nutrición y de cobertura. Esa es la idea de kefalé. No es tanto, cuando dice que Cristo es cabeza de la iglesia, es autoridad, pero sobre todo Cristo es nutrición, es protección, es cobertura de la iglesia. Esa es la idea de kefalé, la idea de cabeza. No cabeza en el sentido autoritario, sino cabeza en el sentido de la cabeza. Aún nuestra cabeza no tiene un dominio sobre el cuerpo. La cabeza ayuda a que todo el cuerpo coordine. En la cabeza está el centro de nuestra coordinación nerviosa, neurológica, pero no es para nada autoritativa. Es el centro coordinador. Está en la responsabilidad de nuestro cerebro el correcto funcionamiento de todo lo demás. La cabeza no domina al estómago. La cabeza guía y detecta problemas que hacen que eso no funcione y trata de compensar de alguna manera esas fallas. Lo resuelve. Cuando vos estás sin comer, es la cabeza la que empieza a dar las órdenes para resolver la falta de energía que tu cuerpo tiene. No genera un poder autoritario la cabeza, sino que lo que genera es un poder protector, nutritivo y cobertor. Esa es la función. Dios es padre de huérfanos, cubre esas tremendas carencias. Y por eso es una realidad lo que acá dice el Salmo 68:6. Dios hace habitar en familia a los desamparados.
Nosotros decimos, y con verdad, que esta es la familia de la fe, pero para muchos esta es la única familia, porque no tienen otra. Y no solo es la familia de la fe, es la familia. Y qué bueno que vos, adolescente, que están, bueno, hoy hay muy poco, pero, o vos, niño, puedas entender que la carencia de figuras en tu casa debiera ser sustituida por modelos referenciales en la iglesia. Nosotros, iglesia, somos modelos referenciales para la sociedad. En una sociedad donde la familia ha muerto, vos sos modelo referencial. Así te toque sacar la basura todos los días a la noche. Sos modelo referencial porque estás sacando la basura en tu casa. O porque ven cómo llevas a tu hijo a la escuela. O cómo lo esperás. O cómo bajo la lluvia le pones el paraguas. Sos modelo referencial. Somos modelos referenciales. Porque como Dios es padre de huérfanos, nosotros también somos llamados a hacerlo. Y la pregunta con la que quiero cerrar es esta. Dios a veces nos da el privilegio de ser padres biológicos. Es un privilegio, es una bendición y es una responsabilidad. Muchos podemos ser padres biológicos, pero todos debemos ser padres espirituales. Lo repito, muchos podremos ser padres biológicos, pero todos debemos ser padres espirituales. Todos tenemos que llegar a ser padres espirituales. ¿Y qué es ser un padre espiritual? Tener alguien a quien guiar, alguien a quien aconsejar. Esa es la cadena en la iglesia. Así debe ser. Nosotros no somos terminales de vía. Yo no soy un contenedor que recibe toda la bendición y cada vez se llena más de bendición. No. Dios le dijo a Abraham, yo te bendeciré y vos vas a ser de bendición. Yo te voy a hacer padre a vos. Biológico, en una época en que no podés serlo, pero vos vas a ser padre de multitudes. Dios transfiere en nosotros su rol de paternidad para que nosotros también podamos ser padres. Juan en su primera carta dice, les escribo a vosotros, padres, porque conocen al que es desde el principio. Nosotros somos padres. Juan habla de padres, de jóvenes y de niños, ¿no? Pero todos estamos llamados a ser padre de alguien. Entonces, qué bueno que vos digas, y cierro con esto, Señor, vos sos el Padre de las luces, guíame en aquellas cosas que no entiendo, ayúdame a tomar el rumbo donde se bifurca el camino y no sé qué elegir. Trae luz sobre esta decisión que tengo que tomar, en lo familiar, en lo económico, en lo espiritual, en lo sentimental, en el rubro que sea, poné luz, Señor. Padre, vos sos padres de misericordia. Yo, Señor, te doy gracias porque seguís teniendo misericordia sobre mi vida. Y como Padre de misericordia, gracias, Señor, porque siento tu paz y tu consuelo, porque en mi profunda miseria y necesidad, vos sos mi papá. Señor, sos Padre de los espíritus. Quiero obedecerte. Quiero dejar de lado mis áreas de rebelión como hijo. No quiero ser más un hijo rebelde. Quiero ser ese hijo que entiende que lo mejor que le puede pasar es seguir el consejo del Padre. Y como acá dice Hebreos, si venerábamos a nuestros padres que se equivocábamos, ¿cómo no lo vamos a hacer con el Padre de las luces? ¿Cómo no lo vamos a hacer con el Padre de los espíritus? Dice Hebreos 12:9. Y finalmente, Padre de huérfanos. Quizás tuviste la bendición de tener un hogar normal, con todas las limitaciones que tiene la palabra normal. Pero quizás tuviste ese privilegio, quizás no. Pues debes saber que Dios es Padre que hace habitar en familia a los desamparados. No queremos que sientas desamparo, queremos que sientas la protección, queremos que sientas la cobertura. Lleno de personas falibles somos, pero pedí ayuda, que podamos acercarte una mano, darte un consuelo. Y a vos, a todos, ¿por qué no ser padres? ¿Por qué perdernos el privilegio de ser padres? Repito, a algunos, quizás a la mayoría, Dios nos da la posibilidad de ser padres biológicos.
pero a todos Dios nos da el privilegio de ser padres espirituales. Hay alguien que está necesitando que vos lo guíes. Hay alguien esta semana que va a estar esperando tu WhatsApp. Hay alguien a quien vos podés llamar esta semana y preguntarle cómo estás. Hay alguien, ¿sabés? Yo te hago este desafío. Pedile a Dios que te ponga una persona en la cabeza esta semana. Pero de verdad te lo digo, ¿eh? Decirle, Señor, poneme una persona en la mente. Yo te garantizo, lo firmo acá, que Dios te va a poner una persona. De algún modo te va a hacer llegar el nombre, la figura, la foto. De alguna manera se la va a rebuscar para que Dios te haga llegar el nombre de alguien. Porque lo que Dios quiere es que como Él es padre de huérfanos, vos también lo seas. Qué bueno que vos le puedas decir, Señor, en este día del Padre o de las paternidades, yo quiero pedirte, Señor, también ser padre de huérfanos esta semana. Quiero hacerle llegar a alguien una palabra de consuelo. Quiero bendecir a alguien con un WhatsApp santificado. Quiero hacerle llegar este pasaje. Quiero que si me viene a la mente, ore por él y le pueda escribir diciendo, esta mañana oré por vos. Te tuve en la mente y por eso oré por vos. Qué importante es eso. No es rol del pastor, aunque nosotros tenemos el rol principal en eso y daremos cuenta, definitivamente sí. Pero todos tenemos el privilegio de ser de bendición, de tener esa palabra para contrarrestar el espíritu de orfandad que como una peste mucho más grave que el COVID o que cualquier otra está invadiendo y matando esta sociedad y lleva a que diariamente nuestros jóvenes se tiren del puente, se metan cualquier porquería en la vena, aspiren la basura que encuentre y se tome el líquido que encuentre para escapar de este espíritu de orfandad, creyendo que esa evasión lo va a traer a la buena vida. Vos y yo sabemos que no es ese el camino. Entonces, compartamos lo que para nosotros ha sido de bendición. Seamos padres de huérfanos también. Vamos a ponernos de pie. Señor, te honramos porque tú eres padre de huérfanos. Y Señor, nosotros también éramos huérfanos, porque andábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Aunque tuviéramos padres buenos, aunque tuviéramos padres presentes, Señor, estábamos sin Dios. Y un día nos rescataste, y un día nos trajiste. Y un día nos diste el derecho, como dice tu palabra, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, nos diste el derecho, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Hoy somos hijos de Dios. Y Juan dice, miren el privilegio que se nos ha dado de ser llamados hijos de Dios. Hoy somos hijos, tenemos un Padre. Señor, ayúdanos a honrarte. Ayúdanos a entender, oh Dios, que tú eres un Padre de las luces. Ayúdanos a que aceptemos que tu lámpara, que tu luz llegue a los rincones más oscuros, penetre en las habitaciones cerradas bajo 4 llaves que hay en nuestro corazón y entre tu luz allí donde hay oscuridad. Sana con tu luz. La luz en las tinieblas resplandece. Señor, tu luz sana, tu luz libera, tu luz es vida. Señor, trae tu luz sobre nuestras áreas oscuras. Gracias por tu misericordia, Señor, porque somos salvados por tu misericordia y somos rescatados por tu misericordia y estamos aquí por tu misericordia. Y cada mañana abrimos los ojos y respiramos por tu misericordia. Señor, es tu misericordia. Señor, eres Padre de misericordia, eres Padre de los espíritus. Toda buena dádiva y todo don espiritual. No hay otra fuente que no sea la tuya, Señor. Vivifica mi espíritu. Tu espíritu, dice Romanos 8, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Yo te pido, Padre, en este momento que tu espíritu dé testimonio a cada espíritu humano aquí de que se sienta hijo. En el nombre de Jesús, Dios te invita a renunciar al espíritu de orfandad en esta mañana. A que si te sentís sola, solo, a que te sentís desamparado, aunque tengas todo alrededor, renuncia a ese espíritu de orfandad. Perdoná a tus padres biológicos. Quizás sabiéndolo o no sabiéndolo, te lastimaron, te ofendieron. Puede ser. Yo también he ofendido como padre. Pero qué bueno que vos puedas decir en esta mañana, perdono. Señor, sujeto
a tu perfecta justicia toda forma de injusticia que yo haya recibido en casa. Toda ausencia por carencia, por omisión o por acción que me haya lastimado, hoy, Señor, la llevo a la cruz de Cristo. Y en ese lugar sagrado de perdón, de limpieza y restauración, entrego todo dolor, entrego toda llaga y toda herida, todo trauma, toda fractura espiritual que aún persista en mí, todo rencor o reclamo o reproche. Señor, hoy yo lo entrego. No quiero cargar la pesada mochila de arrastrar la culpa de otros. Hoy, Señor, pongo en tu cruz, donde Cristo llevó todos nuestros dolores, donde Él llevó nuestras iniquidades y nuestras culpas. Hoy, Señor, allí, sobre los hombros generosos de Jesús, vuelco todo ese dolor. Qué bueno que lo puedas hacer en esta mañana. Qué bueno que lo puedas hacer. Perdonar no es convalidar las malas acciones. Perdonar es sujetar a la justicia de Dios el justo, la justa devolución de las cosas malas que te hicieron. Lo repito, perdonar no es convalidar las malas acciones. Perdonar es llevar al trono de justicia de Dios las cosas malas o injustas que hicieron sobre mí. Por eso, en este día, qué bueno que vos puedas sacar de tus espaldas esta carga y llevarla al Padre de los Espíritus. Qué bueno si sos padre también, que puedas entender, que, como dice Santiago, que todos ofendemos muchas veces. Qué bueno que puedas acercarte a un hijo o una hija y decirle, yo también me equivoqué. Yo siempre digo que pedir perdón no tiene daño colateral. Lo peor que puede ocurrir es que pidas perdón por algo que no hiciste, pero no tiene daño colateral pedir perdón. Vos que estás viendo este video, ¿no tenés a nadie a quien perdonar? Qué bueno que en esta mañana que hemos reflexionado que la paternidad de Dios nos habla también de que Él es Padre de misericordia, Padre del consuelo profundo, que es Padre de toda forma de vida espiritual y que es Padre de huérfanos. Vos puedas sentir que la paternidad de Dios suple. Mi Dios, pues, dice Pablo, suplirá todo lo que nos falta. Filipenses capítulo 4, mi Dios, dice Pablo, el Dios de misericordias, el Dios que es Padre de las luces, Él suplirá todo lo que nos falta. ¿Será automático? No necesariamente. ¿Requerirá de mi parte? Seguramente. Pero Dios va a suplir, porque Él suple. Él es Dios de misericordia, Él es Padre de huérfanos. Señor, oro en este momento para que todo corazón se abra, Señor. Te pido que en tu bondad sea derribada toda muralla de rebeldía, toda muralla de rencor. Caiga ahora, Señor. Todo muro de indiferencia pueda ser derribado. Como los muros de Jericó cayeron ante tu santa presencia, Señor. Que tu presencia hoy también derribe los muros que a lo largo de años he levantado y que hoy los quiero tirar abajo, Señor. De verdad te digo que es importante esto. Mira, en la consejería pastoral pocas cosas son más difíciles de sobrellevar y de atender que la persona que no quiere perdonar, ¿no? Es muy complicado avanzar en la consejería espiritual si eso no está resuelto. Es lo primero que te enseñan en cualquier capacitación de sanidad interior. El perdón es esencial para toda forma de sanidad. Y qué bueno que puedas hoy, en esta mañana, sanar esto. Son heridas grandes a veces, requieren muchos puntos de sutura. Pero qué bueno que hoy empieces. ¿Y con qué empieza? Con una declaración. Si yo espero a sentir ganas de perdonar, no la voy a sentir nunca. En la Biblia nos enseña que primero obedecemos y después sentimos.
Primero ponemos los pies en el agua y después se abre el Jordán. Primero rodeamos Jericó y después caen los muros. Yo primero obedezco y después entiendo. En el mundo es al revés, pero en la Biblia, en la terminología del mundo espiritual, yo primero obedezco y después entiendo. No lo entiendes ahora, le dijo Jesús a Pedro, lo entenderás después. Toda la noche hemos pescado y no pescamos nada, pero en tu nombre echaré la red. Yo primero obedezco, después entiendo. Por eso te pido, Señor, que en esta mañana suplas todo lo que puede faltar a las palabras humanas y tu espíritu, Padre de los espíritus, te pido, Padre de los espíritus, apela a cada espíritu para que haya reconciliación en esta mañana. De esposo con esposa, de esposa con esposo, de padre con hijo, de hijo con padre, de padre con abuelo, de padre con tío, de padre con jefe, de padre con pastor. Que haya reconciliación, Señor. Que tú traigas el perdón y la restauración. Gracias por este tiempo, Dios. Sigue ministrándonos en esta semana. Traiga a nuestra mente nombres, personas, figuras, rostros que nos recuerden que necesitamos ser también nosotros padres. Que no necesitamos tener un diploma en teología para ser padre de alguien. Que el padre necesita simplemente tener corazón de padre para ser padre. Por eso, Señor, te pido en este momento que nos ayudes y nos animes en esta semana a cumplir el mismo rol que tú cumples con nosotros, ser padre de huérfanos. Ayúdanos a ser padre de huérfanos, Señor, en esta semana. Guía, bendice a los hogares. Oramos por los papás acá presentes, por todos los padres, por las figuras paternas de la iglesia, de nuestra congregación, Señor, para que todos y cada uno podamos aprender de vos, papá, que sos el papá perfecto, y así podamos nosotros también cumplir nuestra labor de padres. Bendice a las familias, bendice a nuestros hijos, bendice, Señor, a los hogares, y que tú fortalezcas cada familia de la iglesia para que tú seas el Padre en cada hogar. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.